Península de Kola, en Rusia, 1989. Los geólogos se encuentran perforando a profundidad la corteza terrestre. La perforación atraviesa lentamente los estratos en manera más profunda que cualquier otro intento de perforación realizado anteriormente. Más de 14 kilómetros hacia abajo a través de la roca hasta que llega a un vacío. El largo eje del taladro gira fuera de control. Los científicos apagan la plataforma. Los sensores del sistema les dicen a ellos que la temperatura en ese hoyo supera los 1000 grados centígrados. Ese calor es suficiente para derretir el oro. El director de la excavación quiere obtener otras lecturas de temperatura. Ellos anexan un micrófono de alta tecnología a un cable y lo hacen descender en lo profundo del agujero. Se derrite mucho antes de llegar al nivel de los 14 kilómetros. Esto ocurre no sin antes recoger el sonido de voces, miles, tal vez millones de ellas, gritos, alaridos, chillidos, voces de condenados, almas sufriendo en las llamas atormentadas y torturadas. Nuestro tema de hoy es el infierno. Aunque la muerte te haya arrebatado un ser querido, hay esperanza en medio de la muerte. Una popular cadena de televisión recoge la historia anterior y la transmite. Mediante esta noticia ellos intentan probar que Dios existe, que los pecadores van al infierno y que éste existe aquí mismo, en el centro de la tierra. Desde luego, la historia resulta ser un fraude total. Aún así, ¿significa eso que no existe el infierno? Pregúntale a esos predicadores que hablan del fuego y azufre si hay un infierno. Ellos confirmarán que sí lo hay, y no en términos dudosos. Ellos te dirán todo acerca del fuego y de los tormentos, de los demonios, de los alaridos y de la agonía. Ellos lo describirán de la siguiente manera: cuando Dios condena a los pecadores perdidos al castigo eterno, el diablo, como una bestia de presa, los lleva a las partes más profundas del infierno. Allí él y sus demonios se regocijan en esta escena de sufrimiento sin fin. Las llamas encienden cada nervio y cada fibra de sus almas atormentadas, a medida que ellas se retuercen en inexplicable agonía. Millones de años pasan y aún así nunca disminuye el término eterno de un sufrimiento consciente. Pero, ¿es el infierno realmente como fue descrito anteriormente? Olvídate acerca de los sermones fogosos, las leyendas aterradoras y de las tradiciones de la iglesia popular. Veamos lo que dice la Biblia. Usaremos para ello la versión Reina Valera de 1960. En el Antiguo Testamento la palabra infierno viene de la expresión hebrea Seol. Ahora, ese término Seol aparece 65 veces. Veamos cómo se confunde el uso de esta palabra. La versión Reina Valera de 1569 traduce Seol como infierno 31 veces y otras 31 veces como sepulcro y 3 veces como fosa. Me parece que hay una gran diferencia entre un infierno llameante, una fría y oscura tumba o sepulcro y una fosa abierta. ¿Qué piensas tú? Varias traducciones modernas evitan la confusión, dejando que la palabra Seol permanezca como tal en español sin traducirla. ¿Qué acerca del Nuevo Testamento? La palabra infierno aparece 23 veces, traducida de 3 palabras griegas. Comencemos con Tártaros. De acuerdo a 2 de Pedro 2:4, es un lugar en donde los ángeles caídos esperan su juicio final, aprisionados en cadenas de oscuridad.
No hay fuego o mención de llamas allí. Seguimos con la segunda palabra, con la cual probablemente estés familiarizado, la cual es el Hades. Este término viene directamente de la mitología griega conocida como el mundo subterráneo bajo el dominio de un dios que llevaba ese mismo nombre. El Hades era donde todos supuestamente iban a morir. La versión de la Reina Valera de 1569, basada en la traducción de los manuscritos griegos, la traduce 10 veces como infierno. Las versiones modernas prefieren dejar la palabra Hades. Una sola vez, la Biblia presenta el Hades como un lugar de fuego y de tormento. Eso ocurre en la parábola del rico y Lázaro, la cual era una discusión sobre la riqueza y la pobreza, la gente rica y la gente pobre, y no de un registro del infierno o de la vida después de la muerte. En el Nuevo Testamento se mencionan 12 veces la palabra infierno, la cual viene del término Gena, la que literalmente significa el Valle de los Hijos de Hinnom, un barranco localizado justo al sur de la antigua ciudad de Jerusalén. Hoy en día es un hermoso parque, pero en tiempos del Antiguo Testamento era un lugar de sacrificio en donde algunos reyes israelitas malvados ofrecían a sus hijos como sacrificios al dios del fuego llamado Moloch. La Gena era también conocida como el lugar en donde se dejaban los cuerpos de personas sin enterrar para que se quemaran en medio del fuego y la humeante basura, allí arrojada por la gente de Jerusalén. Era un lugar asqueroso y despreciable, de desechos, de montones de cadáveres que se podrían y que se deshacían en gusanos y ceniza. Ese no era un lugar donde los muertos esperaban el juicio. Tampoco era un lugar donde las almas eran condenadas a sufrir dolores de un tormento sin fin. En cambio, la Gena es un símbolo apropiado para la destrucción completa del final de los impíos. Si la Biblia no presenta la visión tradicional de un infierno ardiente e interminable, ¿de dónde viene esta imagen entonces? Nosotros podemos ciertamente encontrarla en la antigua mitología pagana, pero esta idea está incorporada en la doctrina cristiana desde tiempos muy tempranos. Era un tema favorito en el arte y la literatura medieval. Toma por ejemplo el autor de Dante y su obra clásica El infierno. En ella Dante lleva a sus lectores hacia abajo, a través de 9 círculos del infierno, para ser testigos de grotescas escenas de pecadores atormentados debido a sus malas obras. El trabajo de Dante es una obra maestra de la imaginación, inspirada por una mala interpretación de la Biblia y las fantasías filosóficas. Hoy en día, el tema del infierno ha llegado a ser altamente controversial. Teólogos influyentes, incluyendo al Papa actual, han rechazado la interpretación medieval acerca del infierno. Ellos dicen que el infierno no es un lugar de ardientes tormentos. En lugar de esto, ahora es visualizado como un sitio donde las almas están completamente cortadas de la presencia de Dios. Estos pensadores dicen que estar separados de la presencia de Dios es el peor tormento que se pueda experimentar. Aún así, mucha gente todavía se aferra a la doctrina tradicional de un infierno ardiente. Este tipo de infierno es necesario para justificar su visión del mundo. Ellos se chasquearían al encontrar que los seres impíos no están allí ahora mismo, ardiendo en llamas. Así que hagamos una gran pregunta. ¿Existe el infierno hoy en día, ya sea con o sin tormentos? La respuesta es sí y no. No. Si nos imaginamos el infierno como un lugar en donde la gente impía está siendo castigada justamente ahora por sus pecados, un momento. ¿Acaso acabo de decir que no hay castigo para los pecadores? Absolutamente no. Pero si tú quieres
llamas, azufre y destrucción, tendrás que esperar por el lago de fuego de Apocalipsis. Mira lo que dice allí: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Ella es la muerte segunda. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Allí está el infierno que todos nos hemos imaginado alguna vez. Azufre y fuego cayendo, llamas inapagables rugiendo, un fuego irresistible, imparable. Y esas son las nuevas de Dios en el conflicto en que todos estamos atrapados. Esta larga batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, un día llegará a su fin. La muerte y el infierno serán para siempre destruidos. Los hombres malos, junto con sus malas obras, serán consumidos. Dios gobernará un universo libre de pecado. Aquellos a quienes Dios ha redimido de la tierra por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, los salvados de todas las edades, vivirán con Él para siempre. Dios nos invita a compartir con Él esa perfecta eternidad. Tú y yo y todos nosotros podemos decir sí a Él, confiar en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Salvador.